Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Pues a la hora de comenzar este capítulo de Perfiles Valdepeñeros, les damos la bienvenida. Ya se ha promocionado a lo largo de la semana que Ana María Ruiz López iba a ser precisamente quien protagonizara este perfil valdepeñero, cosa que nos encanta. ¿Y quién es Ana María Ruiz López para quien no la conozca? Bueno, pues es una enfermera, escritora y que recientemente pues pregonaba las fiestas en el barrio del Lucero, las fiestas de San Juan. Y la conocemos desde que era una niña y a toda su familia le estimamos mucho y por tanto le agradecemos que se haya desplazado hasta los estudios centrales de Televaldepeñas para aquí en el plató poder mantener este nuevo capítulo de los perfiles valdepeñeros. Así que por tanto, Ana, gracias por querer sumarte a estos perfiles valdepeñeros. Gracias a vosotros, para mí es un placer, me siento muy honrada, muy agradecida de estar aquí, nada más y nada menos que en perfiles valdepeñeros en casa. Muchas gracias, Ángel, gracias a todos. Vamos a conocer un poquito más a Ana, porque Ana nace en Valdepeñas. En la familia entonces vivíais en el barrio de Cachiporro. Sí, el nacimiento fue allí, pero muy pronto desde... Bueno, sería en el hospital, ¿no? Exacto, fue en el hospital, sí, menos Gutiérrez, mal que ya Ortega. sí, en nuestro querido hospital de Valdepeñas, pero muy pronto nos fuimos a vivir al barrio de Los Llanos, un barrio donde tengo, bueno, buenísimos recuerdos de mi infancia, en la prolongación General Mola, en aquellos pisos rojos donde he jugado, he disfrutado, he crecido, me he criado con un montón de gente buena, que es a la que siempre me gusta nombrar, a la gente buena que ha pasado por mi vida, que es mucha. No obstante, y ahora entraremos más en detalle, Ana, el barrio del Lucero lo llevas muy dentro. Claro, sí, bueno, el barrio del Lucero es que son las raíces de mi familia. Más adelante, unos años después, vinimos a vivir a la calle Zarzas. Mi tío Ángel, el constructor, levantó los muros de una casa que se había llevado la riada. La otra noche lo contaba con el pregón, una riada que se llevó a 25 personas y dejó a muchísimas familias. En el año 1979. Hace 45 años ya, muchísimas familias destrozadas, una de ellas mi abuelita Ana, por la que me llamo yo Ana. Entonces... falleció en la riada. riada, sí. Allí en la calle Zarzas. En la calle Zarzas, entonces se hundió la casa de mis abuelos y años más tarde mis padres pudieron levantar, con la ayuda de mi tío Ángel, esos muros de esa casa donde he pasado pues toda mi adolescencia y aparte de mi infancia también. Entonces el barrio del Lucero también lo llevo como muy adentro, ¿no? Tengo mucho arraigo también a este barrio. Vamos de nuevo al barrio de Los Llanos. Venga. Porque tus pasos los das en el colegio Jesús Castillo. Sí. ¿Y qué te en el colegio allí? público Jesús Castillo, Sí. que yo soy una gran defensora de la educación pública, de la sanidad pública también. Y sí, bueno, yo me formo en el colegio Jesús Castillo. Voy a contarte que todavía tenemos un grupo de WhatsApp donde todos mis compañeros del colegio seguimos en contacto. Desde entonces, es verdad que ha habido sus más y sus menos, hay años en los que hemos estado con menos contacto, pero desde la pandemia ahora
constantemente salta siempre un mensaje de cariño, un mensaje con mis compañeros del colegio, Del colegio. Del colegio ¿Quién Jesús andaba por allí Castillo. de profesores, profesoras? Si recuerdas Sí. al director, no Sí, estaría yo me don acuerdo Manuel mucho de también, Don Manuel. Ay, don Manuel, me acuerdo, no sé qué pasaría de él, no sé si ya se falleció. Sí. Ah, vaya, lo siento. Sí, hay muchos docentes que dejan huella, ¿no?, sobre ti. De ahí ahora un poco esa espinita que tenía yo de hacer algo de docencia, que ahora te contaré si te parece, pero es verdad que, los profesores que tuve en el colegio Jesús Castillo, doña Charo, doña Angelines, doña Pilar, y bueno, por supuesto mi Trini, yo es que a doña Trini la adoro, para ella, ella para mí, y yo creo que para ella también, bueno, a mí me llama mi niña, yo la quiero muchísimo, y entonces son personas que dejan una semilla en ti, y yo tengo muchísimos recuerdos buenos de ellas, y sobre todo mucho agradecimiento, porque creo que al final somos de lo que nos rodeamos, y si nos juntamos con personas así, pues es un lujo, porque bueno, absorbemos todo lo bueno de ellas, y estoy feliz de mantenerles todavía en el recuerdo y en mi vida, ¿eh? Porque doña Trini conmigo, vamos, nosotros seguimos en contacto, ahora me iré a desayunar con ella, si puedo. Bueno, luego camina los pasos, Ana, hacia el Bernardo de Balbuena. Sí, sí, acabo el colegio en Jesús Castillo y luego hago el instituto, lo que era, bueno, y sigue siendo bachillerato, la ESO vino después. Sí. Claro, la ESO Vino llegó, después. yo creo que sí. Entonces era Sí. bachillerato elemental y superior. Claro, Y el sí, COU. sí. Y luego COU, el curso de orientación a la universidad. Universitaria. Todo eso yo lo hice en el Bernardo de Balbuena. ¿Y quién había por allí? A ver. Pues fíjate, no me acuerdo mucho. ¿Te acuerdas más del colegio? Me acuerdo mucho más del colegio. El instituto yo creo que lo viví de una forma como más intensa para conseguir nota, que entonces, claro, ahora también. Pero yo recuerdo esa presión de sacar muy buena nota para estudiar lo que queríamos, ¿no? Y de profesores no recuerdo muy bien. Recuerdo que me gustaba mucho latín para ser de ciencias. Tuve también un profesor de matemáticas que me dejó huella, porque a mí no se me daban muy bien las matemáticas, como a mis hijos tampoco, y se empeñó mucho conmigo para que saliera con buena nota, porque mi preocupación siempre había sido sacar buena nota para conseguir beca e ir a estudiar a la universidad. Entonces del instituto guardo muy buenos recuerdos, pero sobre todo de compañeros, y también de la Escuela Oficial de Idiomas. ¿Ah, sí? Que entonces estaba la Escuela Oficial de Idiomas y me matriculé allí, bueno, pues porque mi padre y mi madre siempre me habían animado a mí y a mi hermana, ¿no?, a estudiar, a formarnos, a capacitarnos, y entonces empezamos a estudiar inglés y me gustó mucho también la Escuela de Idiomas, que claro, ahora se me antoja antiguo, fíjate, que entonces era primero, segundo y tercero, primer ciclo, y ahora ya es todo muy diferente. Pero guardo muy buenos recuerdos. ¿Y tu hermana es más pequeña? Mi hermana tiene un año más. Un año más. Yo soy del 78 y mi hermana es del 77. Sí, mi hermana Julia, a la que adoro. ¿También siguió tus pasos? Me refiero en el Castillo, Bernardo de Balbuena. Ella lo que fue al otro instituto, al Francisco Nieva. Francisco Nieva. ¿O Gregorio Prieto? No, Gregorio Prieto es el de formación profesional. Correcto. El otro era Francisco Nieva. No, sí. Mi hermana estuvo en Francisco Nieva, que fue entonces cuando lo abrieron para bachillerato. Y ella siempre un año más que yo, y yo siguiendo sus pasos, siguiendo esa lucero de la que hablaba. Y también en la Escuela de Idiomas. Sí, mi hermana también, y además viajamos a Inglaterra, nos dieron una beca de estudios para viajar a Inglaterra y bueno, estudiar allí inglés. Y sí, yo siempre he seguido los pasos de mi hermana, a la que adoro, quiero un montón. No sé. ¿Y también ha estudiado sanitaria? Sí, ella empezó a hacer medicina. Y se fue a Córdoba, estuve estudiando medicina, luego, bueno, pues por circunstancias de la vida lo dejó, pero es verdad que las dos hemos sacado ahí como una rama sanitaria, como mucho gusto, ¿no?, por atender al prójimo, algo que en la familia nadie es sanitario, quiere decir que no ha sido por imitación a nadie, simplemente, bueno, pues nos gustó y en eso nos metimos. ¿Os surgió esa vocación de servicio? Sí. Bueno, yo creo que yo soy enfermera desde pequeña, ¿eh? Dice mi madre, sí, mi madre cuenta que yo jugaba con los muñecos a curarles y a vendarles, y con el cochecito los llevaba a una ambulancia. Pues entonces, desde pequeña. No había duda. Entonces, bueno, hay veces que surgen estas cosas y la verdad que feliz, es mi pasión, ¿eh? A mí la enfermería me encanta. Antes de irnos a la Escuela de Enfermería, precisamente de Ciudad Real para el grado de Enfermería, en el Lucero, en el barrio de San Juan, te nombró la asociación Vecina Ejemplar. Sí. ¿Qué significa para ti? Pues mira, mucho, porque además yo soy una persona muy sensible y muy emotiva, y me llamó José Luis para decirme que la Junta Directiva había decidido nombrarme vecina ejemplar, y a mí, fíjate, se me hacía hasta grande, ¿no? Hay tanta ejemplaridad a mi lado,
¿no? Mi madre la primera, mi padre, que en paz descanse, que bueno, ¿por qué me iban a nombrar a mí vecina ejemplar? Pero bueno, es verdad que fue muy bonito, lo acogí con mucho gusto, como cuando Valdepeñera ausente. Son menciones que de verdad que te hinchan de orgullo y de satisfacción, no solo para mí, sino también para mi familia, para mi madre especialmente, para mis hijos, mi marido, la familia de mi marido, que es mía también, ¿no? Mi suegra, a la que adoro. Entonces, cuando me nombraron vecina ejemplar, la verdad que me sentí un poco abrumada, ¿no? Aparte, Ana, vecina ejemplar, Valdepeñas ausente, ¿suele venir mucho por Valdepeñas? Debería venir más. No sé si esa respuesta vale. Vengo poco porque mi madre está en Madrid conmigo, la tengo cerca, menos mal, ¿sabe? Que a mí eso me da mucha tranquilidad tener a mi madre cerca, y venimos poco, deberíamos venir más, esta es la verdad. Pero bueno, siempre ya tengo la agenda de 3 niños, los 2 grandes ya son adolescentes, entonces es difícil, y mi horario de trabajo también es un poco complicado. Entonces no vengo mucho, esta es la verdad, para que vamos a mentir, que nos está viendo mucha gente, y me gustaría y debería venir más porque aquí están mis raíces. Yo creo que mis hijos hagan aquí un poco más de raíz y no lo he conseguido todavía, fíjate, sí que me gustaría. Valdepeñera ausente hemos dicho, luego pregonera, no solamente este año, hace un mes prácticamente, del barrio de Lucero, sino también en Navalmanzano, en Segovia. Sí. ¿Cómo surgió aquello? Ay, mira, eso es que fue también muy bonito para mí. Te lo cuento con mucha emoción porque una amiga de Madrid, bueno, pues me había hablado de unos problemas de salud y que había tenido, y me pidió ser pregonera de las fiestas de su pueblo. Entonces yo no entendía tampoco por qué. Yo la había apoyado mucho, habíamos hecho una amistad muy buena, no solo como profesional sanitario que soy, sino bueno, pues como madre de unas niñas del cole. Y Santa Águeda es la santa protectora de la mujer en el parto y de las mamas. Entonces, cuando me pidió que yo fuera la pregonera de esas fiestas, pues aún se me eriza el vello porque era muy emotivo, muy especial. Es un grupo de mujeres la que decidió que alguien como yo les diera el pregón, y la verdad que fue muy, muy bonito, lo hice con mucho gusto. Me llevé a mi madre, es una fiesta como muy de mujeres, ¿no? Que también van hombres, por supuesto, quiero decir, esto no es... Pero es una fiesta muy especial, la santa... Mi madre es muy devota también de Santa Águeda, y viví una jornada muy, muy bonita con ellas. Les di el pregón con todo el gusto del mundo y fue muy emocionante. Entonces me gusta recordarlo porque es un pueblo pequeñito donde se preocupa muy mucho de recibir a la gente, de acoger, como nosotros aquí en Valdepeñas, y fue muy especial, la verdad que lo recuerdo con mucho cariño. Bueno, nos quedamos ahora con el salto que das, una vez concluida tu etapa, Ana María, en el Bernardo de Valbuena, a Ciudad Real, a la Escuela de Enfermería. Tú desde pequeña, ya lo acabas de decir hace un momento, trajinabas con los muñecos y con las muñecas, los llevabas en ambulancia, es decir, que no había duda. Bueno, menos mal que pude hacerlo, porque esta presión siempre de tener que sacar nota y que tal, menos mal que pude matricularme en enfermería y hacerlo cerca de casa, porque entonces estábamos en una situación difícil, mi padre había fallecido, mi madre envejeció como un montón de años a la vez, mi hermana ya se había ido a Córdoba a estudiar y estábamos todos muy tristes, y bueno, gracias a Dios pude empezar a estudiar enfermería y allí me preparé en la escuela, entonces Escuela de Enfermería de Ciudad Real, ahora ya es facultad. Hace un mes creo que estuve participando en una mesa redonda con motivo del aniversario de la universidad, que me siguen llamando, con el decano, quiero decir que yo sigo teniendo mucha relación con mis raíces, y eso también es muy especial, es muy bonito, porque no hay que olvidar nunca de dónde vienes. Hombre, y quién eres. Claro. Sí. ¿Cuánto tiempo te llevó el grado de Enfermería de Ciudad Real? Entonces eran 3 años, mi promoción era 96-99, luego lo que hicimos más adelante fue hacer el paso de diplomatura a grado, que es ahora lo que con el plan Bolonia. Pero nada, yo estudié mis 3 años de enfermería, muy cerquita de casa, y venía, me llevaba la comida de mi madre, como muchos estudiantes de aquí. Y nada, en Ciudad Real muy bien, porque estábamos un grupo de amigas que nos formamos. También decidieron por
por la rama sanitaria. Sí, sí, Amigas sí. quizás del colegio, Ana. Sí, bueno, del instituto, sí, Del sí, instituto, teníamos más un bien. grupo que de hecho también sigo teniendo mucho contacto con ellas porque claro, al final generas una relación pues casi de familia, ¿no? Entonces, y algunas de ellas están trabajando aquí en el Hospital Gutiérrez Ortega de Valdepeñas y me da mucha alegría siempre venir a verlas y darles un abrazo, que me cuenten qué tal están las cosas por aquí. Desde la pandemia todavía esa unión se hizo más fuerte porque bueno, ha incrementó. sido muy dura, sí. Bueno, pues terminas tu paso por la entonces Escuela de Enfermería, Ana, y te marchas a Madrid a trabajar. ¿Pronto empezaste a trabajar? Mira, muy pronto, porque en esa época yo acabo la carrera en el 99, mi promoción es 96-99, y en Valdepeñas no había trabajo, era una época, pero ni en Valdepeñas, vamos, yo creo que ni en toda España, es decir, era una época en la que había poca oferta de trabajo de profesionales sanitarios, no como ahora, que por favor, estudiar enfermería, que nos hacéis mucha falta, que madre mía, no hay suplentes, no hay gente que nos cubra, está un poco complicado, pero en aquella época no, lo que no había era trabajo para nosotras. Entonces muchas de estas amigas de las que te hablo se fueron a las Islas Canarias o incluso a otro país. Yo hice la prueba de inglés para ir a Inglaterra, la aprobé, pero no me quise ir tan lejos de mi familia, entonces mi madre estaba viuda, mi hermana estaba estudiando en Córdoba, la situación familiar no me dio pie a hacerlo, entonces bueno, a mí se me ocurrió Madrid porque una persona me aconsejó, oye, pues es que Madrid, si no hay trabajo en Madrid, no hay trabajo en ningún sitio, y claro. es verdad. Entonces, acabé en el 99 la carrera y bueno, estuve trabajando en Sabeco, que eso me gustó muchísimo. Yo ya enfermera ¿Aquí en Valdepeñas, sí. Yo ya enfermera había acabado la carrera, como no había trabajo de enfermería, pues yo tenía que pagarme mis cursos y mi formación y aportar en casa, ¿no? Como no salía a trabajo de enfermera, pues trabajé en supermercados Sabeco. Y me gustó mucho, y tengo muchos amigos de supermercados Sabeco, y aprendí un montón, porque también el estar de cara al público te hace, Hombre, claro, te enseña mucho. te da soltura. Sí, y estoy muy agradecida a aquellos que confiaron en mí para ser cajera de supermercados Sabeco, porque me gustó un montón, y bueno, y guardo muy buenos recuerdos también, ¿eh? Entonces, desde allí me surgió la oportunidad de ir a Madrid, a lo que entonces era, ya no existen, pero antes había empresas de trabajo temporal. En unas empresas que te contrataban de manera pues temporal, con unas condiciones malas, iba a decir regular, pero la realidad es que eran malas, pero bueno, ya tenías opción a pisar Madrid y hacer un poco Sí, irte buscando ya, exactamente. Sí. Y yo, que soy un poco curiosa y también así pispireta, parece que no me da miedo nada, a veces también tengo, como todo el mundo, pues me lancé. Y hay una cosa que te quiero contar y sobre todo que quede grabada y lo vean luego mis hijos. Cuando yo le dije a mi madre, mamá, me voy a ir a Madrid a un trabajo que no era una empresa de trabajo temporal, es decir, era para hacer suplencias y cosas de... A mí mi madre me dijo una cosa que se me ha quedado grabada y me dijo, hija, si te tienes que ir y tú quieres, tú vete, pero aquí tienes tu casa. Entonces tú ven cuando quieras. Entonces a mí me dio la seguridad de poder ir, probar, y si no me iba bien, volverme a casa. Sí. Y si me iba bien, quedarme allí, pero tener siempre aquí mi casa, ¿no? Con lo cual aquí está el nido, aquí está mi casa, aquí está el abrazo de mi familia, de mi madre, la confianza que mi madre tuvo en mí, toda mi familia. Mi entonces novio Tomás, ahora ya marido, pues me dijo lo mismo, adelante, nosotros vamos a estar siempre aquí para ti. Entonces yo me fui a Madrid pues cargada de fuerza que mi familia y mi gente querida me habían dado. Así que allí llegué a Madrid a trabajar en unos contratos que yo no sé, bueno, horrorosos, de un día, de 3 días, pero poco a poco me fui haciendo un huequito ahí y de Madrid al cielo, pero pasando por Valdepeñas, porque yo por supuesto Valdepeñas lo llevo como... No perdiste el tiempo tampoco, Ana María, porque aparte de trabajar, en principio un poco precario, como bien dices tú, pero continuaste con los estudios, un máster de cardiología, de urgencias, de emergencias, en fin, un no parar, un sin vivir. Por eso dice mi madre, que cuándo voy a parar. Hija, está muy bien que estudies, pero ¿y cuándo vas a parar? Digo, ay, pues no sé, déjalo, mientras sea esto lo que haga. Tiempo habrá. Porque, Tiempo ¿verdad? habrá. Sí, no, y también mis hijos, ¿no? Es que yo quiero que vean ahora
que todo esfuerzo, al final... Merece la pena. Claro, merece la pena. No siempre tiene recompensa, ¿eh? Que yo hay una frase, además lo puse el otro día en redes sociales, que esto de querer es poder, no. Querer es trabajar, ¿no? Y querer es madrugar y esforzarte. Poder, a lo mejor se puede, pero lo tienes que trabajar, lo tienes que pero intentar. primero que tú quieras. Claro, claro, pero tienes que querer, pero no es poder. Puede ser poder, pero no siempre. Entonces, se lo explico así a los niños, porque yo cuando llegué a Madrid, yo era enfermera, yo era diplomada en enfermería y enseguida había empezado a hacer cursos que me pagaba, bueno, con la ayuda de mi familia, mi madre, por supuesto, y mi familia. Cursos de formación, de capacitación, hice técnico de rayos aquí en el Hospital de Valdepeñas, hice así algunas cosillas interesantes, pero en cuanto llegué a Madrid es que se te abre un abanico de posibilidades que, bueno, a mí me deslumbró, a mí Madrid es una ciudad que me enamoró. Es otro mundo. Claro, entonces tenía la opción de formarme en cardiología en hospital clínico. ¿Por algún motivo? Bueno, no es solo curiosidad, al final yo creo que eres mejor profesional cuanto más formado estás. Está claro. Entonces tenía la opción de hacerlo, a lo mejor aquí salen 10 cursos, en Madrid salen 100, es verdad que es más difícil, te tienes que mover mucho más, pero bueno, las circunstancias de la vida me llevaron a Madrid y a mí me encantó. Entonces, todas esas opciones que me iban surgiendo de estudiar, me iban gustando y las iba haciendo, no por nada, sino porque quería formarme y ser mejor profesional. Entonces me formé en cardiología en hospital clínico, quise hacer el máster de urgencias y emergencias extrahospitalarias, porque la urgencia a mí me había gustado mucho, según la iba probando alguna situación de urgencias y emergencias, pues la verdad que me enganchó. Yo creo que al final todos los sanitarios tenemos como una vena de algo, ¿no? Hay gente que le gusta mucho la pediatría, a alguien nos gusta mucho más la emergencia. Yo, por mi forma de ser, soy muy emergencista. Me gusta correr, salir corriendo, no me asusta mucho que Estás acostumbrada. Claro, pero me he formado mucho, ¿eh? Claro, claro. Es decir, que al final esto, claro, que no es... que no te viene de inspiración divina, que vamos, que necesitas siempre una ayuda y una formación. Entonces hice el máster de urgencias y emergencias extrahospitalarias, pero mientras tanto tenía muchas opciones de hacer cosas en Madrid. Claro, yo estaba allí sola sin mi familia, vivía en un piso alquilado, con amigos y tal, y me dio mucha curiosidad seguir estudiando. Así que me matriculé en la Universidad Complutense de Antropología Social y Cultural. Que era algo distinto, ¿no? Muy distinto, pero ese carácter un poco de humanista y de las letras, yo lo he mamado en mi casa. Yo he visto a mi padre leer a Machado, yo he visto a mi madre leer sus novelas, yo he visto... Entonces, soy una gran lectora y quería cultivarme. Entonces tenía la oportunidad de hacer antropología social y cultural en la Complutense, que estaba más o menos cerca de mi casa, y me matriculé y me encantó. Empecé a hacer asignaturas una detrás de otra, mientras trabajaba, y bueno, pues es algo que también lo disfruté, es decir, bueno, con mucho trabajo, pero que dentro de todo ese trabajo lo que quiero transmitir es que, bueno, que es algo que lo he vivido intensamente y que lo he disfrutado, que me ha gustado hacer, no he hecho nada por obligación y me ha gustado hacerlo. Haciéndolo. Sí, bueno, yo es que soy una disfrutona, como dice esta de la... Yo soy una disfrutona y las cosas que hago las intento vivir intensamente y disfrutarlas, sí, sí. ¿Cómo llega Ana María Ruiz López pues la posibilidad de trabajar en el 061 en aquella época, hoy el Suma 112? Sí, bueno, hago las suplencias que nadie quiere. Los enfermeros empezamos así, el profesional sanitario empieza así, es decir, bueno, ahora no, ahora yo me consta, porque estoy muy en contacto con las universidades, que acaban la carrera de enfermería e inmediatamente tienen un contrato, no sé, de 6 meses, pero en mi época acabábamos y nos daban un día en el servicio de, yo qué sé, geriatría, otro día en la UBI 23, Parla, para hacer una guardia que una de las mayores se ha pedido por lo que fuera, por antigüedad. Entonces, claro, yo iba haciendo, pues, como hormiguita. Me llamaban un día, me acuerdo perfectamente, fíjate, un día me llamaron a las 5 de la mañana para empezar a las 7:30 en una UBI en la del Escorial. Sí, yo vivía justo al lado del clínico, entonces, bueno, pues dije que sí y fui, claro, y al final todo esto, pues va sumando.
Entonces empecé así, haciendo suplencias y haciendo muchos exámenes, oposiciones, con los que me iba quedando muy arriba, es decir, muy buena nota, he sido buena estudiante, la verdad que no puedo decir otra cosa, pero con mucho trabajo, ¿eh? O sea, que hay gente que se lee y tal. Yo he estudiado mucho y por eso he sacado buenas notas, ¿no? Hay gente que hace los exámenes muy bien después de haberse leído, ¿no? Yo he tenido que trabajar un montón y ahí está el resultado. Entonces, te empiezan a llamar para hacer trabajos, para guardar, para hacer bajas, contratos de verano, sustituciones, claro, vacaciones. Claro, todo el mundo empezamos así, o bueno, en nuestra época nosotros, lo saben mis compañeros, que empezábamos así. Y bueno, pues fui sumando puntos y fui subiendo en la bolsa de trabajo hasta que por fin me tocó la interinidad, porque la primera posición que se hizo yo me quedé, bueno, pues saqué un 9 y pico, una nota muy alta, pero en tiempo trabajado tenía muy poco tiempo trabajado, claro, yo acabas la carrera muy joven, con 21 años. Claro. Y entonces me tocó la interinidad y entonces ya pues seguí y esto es una carrera de fondo, a seguir trabajando. ¿Y cuánto tiempo llevas ya entonces en este servicio de emergencia e urgencia? Pues casi desde que acabé, 25 años, porque aunque he alternado haciendo atención primaria en los centros de salud y también he trabajado en 2 sitios a la vez, que antes se podía porque no había problema por hacerlo. Yo he trabajado en el Hospital Militar Gómez Ulla a la vez que en el SUMA 112, también en el Hospital de Getafe, la unidad de quemados, el servicio de urgencias, a la vez que en el SUMA 112, que entonces era 061. Pues sí, 25 años llevaré trabajando de enfermera, pero pasando por muchos servicios que a mí me parece fundamental que lo hagamos, porque si no te encasillas solo en una cosa y luego te mueven de dispositivo y no sabes muy bien. Ya no sabes por dónde. Claro, es difícil porque hay un montón de especialidades, pero sí que es verdad que yo he tenido el gusto de aprender de mucha gente. Sí. Ana, antes de hacer un breve paréntesis dentro de este perfil valdepeñero que estás protagonizando esta semana, catástrofes, algún atentado, porque tú acabas de decir que tú coges el maletín y sales corriendo, Sí. que no te tienen que empujar. Soy facilona para eso, sí, la verdad que sí. ¿En qué porque ahora lo de la COVID era no, en la Sí. segunda parte, pero así alguna catástrofe en concreto que Sí. recuerde, algún atentado? Mira, cuando el 11M yo estaba activa, nosotros tenemos como un sistema de mensajes en el que si pasa algo en Madrid, supongo que aquí también es igual, en Castilla-La Mancha, te activan, ¿no? Te mantienen alerta pues para mandarte allá donde haga falta. Yo justo estaba saliente de guardia en el 11M, cuando ocurrió el 11M. Entonces nos quedamos se llama a disposición del servicio del jefe de guardia, para que él nos vaya movilizando allá donde hagamos falta. Lo que estuve haciendo fue ir a hacer extracciones de sangre para donaciones, porque bueno, esa catástrofe fue... Sí. Bueno, todas, fue brutal. Sí, pero esta fue de gran alcance, de muy alto alcance. También cuando el accidente de avión de Spanair, yo estaba trabajando entonces en el Gómez Ulla, en el Hospital Militar, entonces mi supervisora fue directamente, yo no me había enterado, estaba trabajando, entonces fue directamente a por mí y me dijo, te bajas ahora mismo al helipuerto con el comandante para que hagas triaje. Claro, sabiendo que yo tenía formación en emergencias, directamente me mandaron a hacer, pero claro, luego por desgracia no llegó ninguna víctima porque todos fallecieron y la verdad que fue... Pero por un lado me estaban desde el Hospital Gómez Ulla mandando a hacer triaje con un comandante a la zona del helipuerto y por otro lado en el 112, en el SUMA 112 nos tenían alertas, nos tenían activados. Entonces bueno, ahí también estuve como al pie del cañón. No sé, bueno, hay muchos accidentes de múltiples víctimas en Madrid donde te activan y tienes que ir y enseguida vas, quiero decir. Pero luego lo bueno es que en nuestro servicio hay grupos de trabajo, está el grupo de catástrofes, que es el que viaja al extranjero cuando hay alguna, hay grupos de pediatría, grupos de cardiología y yo soy una de las coordinadoras del grupo de humanización. Luego si puedo te cuento que es muy bonito, a ver si eso te lo puedo contar porque es algo muy especial, muy bonito de mi trabajo. Pues vamos a hacer un breve paréntesis dentro de este hermoso perfil valdepeñero que ofrecemos esta semana en donde Ana María Ruiz López protagoniza precisamente el mismo. Así que en breves instantes estamos de nuevo con todos ustedes.
Comenzamos el perfil valdepeñero esta semana, Ana María Ruiz López, enfermera, vocacional, escritora, madre de 3 hijos, valdepeñera, y aquí vamos a tener una oportunidad de nuevo para esta segunda parte. Nos habíamos quedado, Ana, en ese equipo de humanización que querías hacer un poquito más hincapié sobre él. ¿En qué consiste eso? Sí, bueno, os contaba que dentro de mi servicio donde yo trabajo, para el SUMA 112, hay grupos de trabajo. Que salía el grupo de catástrofes, que son los que viajan cuando hay alguna catástrofe, inundaciones, etcétera, al exterior o fuera de Madrid, pero también hay un grupo que se llama el Grupo de Humanización, del que formo parte y donde nos preocupamos porque la asistencia sanitaria tenga ese componente que tanta falta hace. Humano. Sí, sí, que tanta falta nos hace tanto al profesional sanitario como al paciente y a sus familiares. Claro, en esos momentos. Claro, porque a veces hacemos un poco, un poco visión en túnel y solo vemos al enfermo, pero hay gente alrededor, gente que le quiere, gente que sufre, que se preocupa, claro. Y que también puede desencadenar una enfermedad también, ¿no? Las emociones mal controladas, mal gestionadas. Entonces, desde este grupo de trabajo yo coordino, junto con una amiga que es una experta bibliotecaria de la Comunidad de Madrid, coordinamos un club de lectura que se llama el Club de Lectura para Sanitarios del SUMA 112 y nos reunimos una vez al mes en torno a la lectura de una obra, de un libro, bueno, cuidadosamente elegida para cuidar del cuidador. Entonces, todos aquellos beneficios que conseguimos de la lectura para el profesional sanitario, claro, se trasladan a los pacientes. Y es algo que me parecía muy bonito y que lo cuento en muchas conferencias, en otros hospitales. De hecho, nos dieron el premio a Mejor Comunicación Oral en el Hospital Ramón y Cajal, porque bueno, es algo que es muy gratificante, muy enriquecedor y sobre todo muy, muy sanador para los sanitarios. Si un sanitario está bien, probablemente, te digo sanitarios, igual enfermeras, que médicos, sí. Que te caes, que celadores, que el personal de limpieza del hospital, que todos trataremos mejor al que tengamos al lado. Entonces eso es muy especial. Muy ya bonito. Has hablado, Ana, de la lectura. Pues sí. Vamos con esos clubes de lectura en los cuales formas parte. Sí, bueno, yo estoy en todos los araos, ya no me privo de... Este es el que coordino y luego sí que es verdad que te contaba antes, Ángel, que a mí Madrid me enamoró, pero porque tiene una oferta cultural y de ocio que yo creo que pocas capitales europeas, además de manera gratuita. O sea, mira que yo aquí en Valdepeñas me cuesta un montón encontrar plaza para las actividades que hay, porque claro, enseguida estamos todos sedientos de cogerlas, ¿no? Del otro día en el Cerro de las Cabezas, o alguna visita guiada, bueno, soy amiga de las chicas del Museo Municipal, pero allí en Madrid pasa un poco igual, pero tienes muchísimas. Entonces yo disfrutaba de todas las que podía, es decir, soy una curiosona, que aquello que me llama la atención intento hacerlo. Entonces formo parte de la Fundación de Amigos del Museo del Prado porque bueno, me dio mucha curiosidad, me pude apuntar y estoy con ellos, voy cada 2 por 3 a hacer cursos y formación. De hecho, esta semana empiezo uno con ellos, también del Club de Lectura del SUMA, alguna cosilla por ahí de las bibliotecas de la Comunidad de Madrid. Es decir, bueno, esa oferta cultural que ofrece la ciudad, yo la aprovecho todo lo que puedo, la verdad. Y en los grupos culturales también, de alguna manera, Ana, estás inmersa. Sí, bueno, en algunos del barrio, sobre todo yo he criado a mis hijos prácticamente en la biblioteca. Tenemos cerca bibliotecas de la Comunidad de Madrid donde hacer un montón de actividades y tengo muy buenas y grandes amigas y amigos que son los directores de las bibliotecas, gente que trabaja en ellas. Entonces estoy un poco ligada al mundo cultural de la ciudad porque hacen cosas muy interesantes. El año pasado, todos los viernes del año pasado, hice una formación de la Biblioteca Regional de Madrid, que es un sitio precioso, que es la antigua Sala del Águila, un sitio que tiene mucha historia. Luego cuando vengas te la enseño, que a mí me gusta mucho enseñar Madrid, y allí hice una formación que se llamaba Madrid Villa Milenaria, con 2 historiadores de la Universidad de la Autónoma de Madrid, y bueno, pues muy interesante.
con lo cual estoy muy en contacto con ese mundo y luego me gusta mucho compartirlo. Mis amigos de Valdepeñas que venís, sabéis que me gusta mucho hacer, venga, nos vamos a hacer hoy la ruta de Madrid, por el centro, vamos a hacer el Madrid literario y nos hacemos una ruta, nos vamos de museos y lo comparto con mi gente querida con mucho gusto, sí. Bueno, llega la experiencia que me imagino supuso para ti, Ana, un antes y un después. Llega la COVID-19, la pandemia, y lo pasaréis realmente mal. Sí, muy mal. Muy mal porque se desbordó. Se desbordó. Claro. Era entonces, previsible sí. lo que pudiera pasar, pero... No, esto era una distopía, nadie iba a pensar que, vamos, quiero decir, es que ni en las mejores narrativas, bueno, La peste de Camus o alguna... Yo había leído esto, lo había visto en algún sitio, en alguna conferencia que he dado, comparaba una foto mía hecha con mi propio móvil de lo que es IFEMA, sin salir las caras de los pacientes, por supuesto, con la gripe del 18, era igual. ¿No? Luego te paso si quieres algunas imágenes, porque eran todas las camas hacinadas, en un espacio diáfano, y me encontré con lo mismo en el año 2020, ¿no? Era una distopía totalmente, entonces pasó en toda España, pero en Madrid es que hay mucha gente. Claro, en proporción, Claro, muchos más muertos claro. y muchos más afectados. Claro, mi madre, orgullosa, decía, claro, es que qué mal en todos sitios, pero es que en Madrid, la cantidad de muertos que hubo, la cantidad de enfermos, la cantidad de contagios, es que se desbordó. Yo tengo unas imágenes grabadas en la mente que, bueno, que no las comparto. Porque yo soy una persona muy positiva, muy esperanzadora, y lo que quiero es que quien me esté viendo hoy y compartir contigo es la parte un poco luminosa y bonita de que aún esperanzadora, en casos, diríamos, claro, ¿no? aún en casos así pasan, ¿no? Cómo intentamos que pacientes antes de ser intubados hablaran con sus familiares, se pudieran despedir, mira, todavía se me eriza el vello, cómo intentamos humanizar, de lo que te hablaba antes, de humanizar la situación en un hospital de campaña, con capacidad para... Pues ahí estuvieron, me parece que 1000 pacientes. Había para más, pero eso se habilitó de manera rápida porque yo, que estaba en el servicio de urgencia médicas, íbamos por ejemplo, al hospital de Leganés, llevábamos a pacientes y desde la puerta nos decían, no podéis entrar, porque los pacientes estaban literalmente en el suelo. Había... con un esparadrapo, recuerdo una compañera, había hecho como un cuadro para que de ahí no se moviera el paciente en el suelo. Es que no había ni sillas. Entonces, me consta que aquí en Valdepeñas hubo mucho, pero no llegaron a tal punto. Se habilitaron salas, pero claro, más o menos estaban atendidos. Claro, pero allí era, de verdad, era, totalmente, un caos terrible. Entonces, claro, tú quieres ayudar y no puedes. Entonces, cuando habilitaron IFEMA, que menos mal, era un espacio diáfano muy grande, con camas, donde, bueno, los pacientes no tenían ni siquiera enchufe. Menos mal que los bomberos nos trajeron unas regletas y unas bases de, no sé, electricidad, estas cosas de los para oxígeno y esas especialistas. cosas, ¿no? Claro, para poder... yo recuerdo que me llevaba los móviles de los pacientes, les ponía un esparadrapo detrás y les ponía el nombre, porque no tenían número de cama. Entonces le ponían el nombre y se los enchufaba para que pudieran hablar con su familia, ¿no? Esa parte de humanización, estábamos desbordados. Desbordados totalmente. Yo llevé durante un montón de noches en IFEMA, como enfermera, solamente yo, 50 pacientes. Cuando en una planta lo normal es llevar como mucho, a lo mejor 10, 12. Pues yo llevaba solo para mí 50 y a lo mejor alguna te cae, una auxiliar de enfermería o un técnico sanitario me ayudaba a vigilar si había suficiente oxígeno en las balas y bueno, todo muy caótico. Pero quiero contarte que dentro de todo ese caos, pues mucha gente se preocupó de enviar libros, a mí se me ocurrió Pero a petición pedir... tuya. Bueno, yo creo que lo habría pedido. Claro, es que yo desde la primera noche que estuve en IFEMA, recuerdo que vi a un paciente mirando así hacia arriba, claro, nadie le hablaba, nadie le podía consolar, nadie le acompañaba. Nosotros, por supuesto, no podíamos ser profesional sanitario, entonces tenía la mirada perdida y entonces le dije,
creo que te voy a bajar cuando vaya a cenar. Nosotros teníamos solo un parón porque no había EPIs, entonces solo nos dejaban parar una vez en las 12 horas de la noche. Entrábamos a las 8:30 de la noche, salíamos a las 8:30 de la mañana. En esas 12 horas solo podíamos parar una vez para no hacer gasto de EPI. Entonces yo le dije, te voy a traer mi libro electrónico. Yo siempre llevo mi libro, habéis visto que en mi bolsa llevo el libro. Y en este caso yo llevaba mi libro electrónico y le dije, te voy a bajar mi libro electrónico para que en vez de estar bueno, pues consumiéndote en tus pensamientos en este momento que estamos viviendo, leas algo y te entretengas. Y a partir de ahí, primera noche, ya fue inmediato. Dije, mira, voy a pedirle a mi supervisor permiso para poder traer libros a los pacientes para que lean. ¿Por qué? Porque no hay nada. No hay nada. No había nada, nada ni nadie. Ni podían ir los familiares claro, ni nada. Claro, entonces pues le mandé un correo electrónico al director de enfermería del Suma 112, entonces José Luis Pérez del Olmo, que luego él hizo una cosa muy bonita porque fue, ese correo electrónico lo puso en Twitter, Ana María Ruiz López me ha pedido tal, y claro, ahí fue un poco la demostración de que fui yo la que empezó con la idea de llevar libros a FEMA. Da igual quién hubiera sido, pero bueno, en este caso es verdad que me vino a la cabeza se te ocurrió a ti. Podría haber sido cualquier persona que confía como yo en la lectura como coadyuvante, ¿no?, de los cuidados médicos. Entonces se hizo eso muy grande y muy bonito, Ángel, porque inmediatamente yo le puse a todos mis compañeros de trabajo, por favor, traer un libro, con que todos traigamos un solo libro, probablemente podamos hacer que los pacientes se sientan un poco más, bueno, abrazados. Yo siempre digo que los libros lo que hicieron fue abrir una ventana al exterior. Claro. Y FEMA era como un campo de fútbol cerrado, todo gris, todo de hormigón, y muy feo, y luego aparte se oían solo toses, llantos y enfermedad, es decir, o sea, un ambiente muy, de verdad, muy triste, muy triste. Caótico. Entonces lo que hice fue pedir libros, y cuando me dieron permiso, claro, yo sin permiso no hago nada, que yo soy rasa, como digo yo tengo que pedir siempre permiso. Cuando me lo dieron enseguida, incluso me lo agradecieron, pues yo ya puse en redes sociales a la gente que quien quisiera mandar libros, que yo los recibía, yo me encargaba. Bueno, Ángel, eso fue. Ahí empezaron a llegar libros como medicinas. ¿Los llevaban o los enviaban? Los enviaban. Mi propia hermana, desde Francia, se encargaba de contactar con aquellas personas que intentaban contactar conmigo por redes sociales, pero yo tenía tiempo, es decir, yo tenía que trabajar mis 12 horas de noche y luego lo que hacía era, cuando llegaba a casa, porque yo no me quise ir de casa, no podía. Yo tengo 3 hijos, estaba amamantando una niña que la desteté justo el día antes de ir a IFEMA, le dije a mi marido, Tomás, cariño, tengo que destetar a Martina, nuestra niña pequeña, porque tengo miedo, no sé esto qué es y no puedo contagiaros. Entonces, dentro de mi casa yo me quedé con la habitación de la niña pequeñita y entonces yo estaba con ellos, pero siempre apartada, pero estaba. Intenté hacer lo que pude para no solo hacer mi trabajo, mi pasión, sino también estar con mi familia, que es mi vida, ¿no? Entonces pude estar con mis hijos y con mi marido, sin él no habría sido posible. Es verdad que somos un equipo, pero en este caso el peso del equipo lo llevó él, porque yo lo que hacía era trabajar y descansar y apartarme un poco, a pesar de que intentaba hablar con ellos, hacer cierta presencia en casa, ¿no? Bueno, pues como todos los sanitarios. Te cuento solamente mi experiencia, porque es verdad que es algo que para mí fue muy difícil, porque yo tuve que destetar a mi hija pequeña cuando había hecho lactancias prolongadas con los otros 2, había estado muy presente con ellos. Sí, pero no había más remedio. Es que era una forma de protegerles. ¿Y cuántos libros llegaron? Sí, pues llegaron más de 3.000. Mira, a mí me llegaron libros hasta de Alemania. Se ponían en contacto conmigo, mi hermana gestionaba, hablaba con ellos, todo el mundo quería mandar libros, era una manera de que toda la gente quería ayudar. Claro. Entonces, yo no me cansé de contarlo y hoy os doy las gracias por darme la oportunidad de contar
cuánta gente buena hay a nuestro lado, pero a veces no lo vemos. Ya. Y si no lo contamos, Porque pues destaca no se más sabe. lo malo. Claro, y si no lo contamos no se sabe, y yo agradezco mucho cuando a mí que me den un micrófono, ya estáis viendo, pero que me gusta hablar y contar, sobre todo cosas bonitas, porque si no se cuenta, no se sabe, y fueron muchas las personas desde aquí, de Valdepeñas. Mira, Rosa Peñasco me decía, ay Ana, si yo hubiera sabido que eras tú, pero... Es decir, ya no solo el hacerlo o no hacerlo, sino que esa intención de mandar material para cuidar a otros es tan bonito que merece la pena contarlo y compartirlo con ustedes. Bueno, dejamos ese capítulo. Ana, si te parece, has recibido numerosos premios por tu labor literaria, que no hay que olvidarla, porque ¿cuántos libros tienes? Pues tengo 3. El primero es un libro premiado, que es el premio Feel Good. Te voy a contar una cosa ahora que no nos oye nadie. Cuando me hicieron Valdepeñera ausente, yo había mandado el manuscrito de este libro, bueno, a un montón de sitios, ¿eh? Es decir, a un montón de concursos literarios, que animo a todo el mundo, a quien quiera hacer, a quien quiera escribir y quiera que le publiquen, de verdad, que no se prive de mandarlo a todos sitios, que hay muchas opciones siempre en la vida, lo importante es no desistir. Él no lo tiene si no lo haces. Entonces, Claro. yo lo había mandado a un montón de sitios, me parecía que se lo debía a mis amigas, mis compañeras del club de lectura. Ellas me pedían que todo lo que a mí me estaba pasando, tal cual se lo contaba en audios, que lo escribiera. Entonces yo lo escribí en un manuscrito que luego mandé a un montón de concursos. Entonces cuando me hicieron aquí la El mención homenaje. de Valdepeñas ausente, yo os conté el libro entero casi. Porque claro, a mí no me había llegado ninguna respuesta, en algunas editoriales te dicen gracias, en otras ni te contestan, no te dicen ni siquiera si les ha llegado el manuscrito. Bueno, pues yo lo había mandado y ya está, y así quedó. Y esto fue en septiembre, Valdepeñera ausente, Sí, 2020, ¿no? en 2020, y en octubre recibo una llamada de teléfono y un correo electrónico. Es verdad que yo el correo no lo miro tan a menudo. Y entonces me dicen que soy finalista para el premio Feel Good. Y entonces claro, yo primero que dije, madre mía, si lo he contado todo ya, si lo he contado en Valdepeñas y además me habían grabado. Yo había contado toda mi experiencia que había luego relatado en el libro, porque me parece, insisto, que lo bonito hay que compartirlo, hay que contarlo, ¿no? Entonces, cuando me llaman y me dicen que soy finalista, claro, yo a mí eso para mí no me ha tocado nunca nada, ni ni un euro en la 11, no me toca nunca nada. Y entonces cuando me tocó esto me sentí muy halagada, porque mi formación es en ciencias, yo soy de ciencias puras, lo que antiguamente era ciencias puras, pero el humanismo nunca lo he dejado de lado, de ahí el hacer antropología, he hecho muchos cursos de escritura creativa y soy una gran lectora, yo leo mucho, entonces me lancé a escribir, que ya había escrito cosas antes, pero no a publicar. Cuando me llaman para decirme que soy finalista, pues a la semana siguiente sale el fallo del jurado y me dicen que gano el premio Feel Good. Entonces que yo me pongo muy nerviosa y digo, pero esto no puede ser. Y me dicen, tienes que venir a recoger el premio a la Caixa Forum Madrid. La Caixa Forum es un sitio donde voy yo constantemente, pues a ver exposiciones, a actividades culturales y tal. Entonces me llevo a mi madre y a mi marido, mis 2 columnas, ¿no? Como las de Hércules, la gente... me voy con ellos, me emociona un poco contártelo, porque yo me encuentro en un escenario hablando nada menos que con Isabel Fuentes, que es la directora de Caixa Forum, y con el director de la editorial, Jordi Nadal, que me otorga el premio Feel Good, que saca mi libro al mercado, a la venta, y además me da una cuantía económica, que ahí la tienen mis hijos para el día de mañana, si no tienen becas de estudio, pues que tengan el premio del libro de su madre para que estudien, ¿no? Entonces es muy bonito porque se premia algo que yo... utilizo como homenaje a los demás. Es decir, el libro Feel Good, además justo al empezarlo, se lo dedico a la gente buena. Ya. Para mí no hay nada más importante en mi vida que mi familia, ¿no? Mi marido, mis hijos, mi madre, mi hermana, mi sobrino, mi cuñado, bueno, toda la familia. Pero esto es un homenaje a la gente buena. Siempre alzando la voz por la gente buena. Háblanos del premio Goya en la gala 35 para ir concluyendo. ¿Qué supuso eso? Porque si Sí. en Caixa Forum Claro. los Goya no serían menos. Claro. Allí rodeada de artistas. Bueno, pues es que otra, tú fíjate, bueno, esto es
un corrido, ¿no? Va Sí, una una detrás de sucesión otra, de claro. acontecimientos. A mí lo que me pasa cuando el premio de Feel Good es que me dicen desde la agencia F, oye Ana, queremos hacerte una entrevista, por favor. Entonces todo el mundo me empieza a hacer entrevistas y a mí me pasa un poco como ahora, ¿no? Yo estoy hablando contigo. Es decir, yo no veo ahí una cámara, yo estoy hablando con todos ustedes, compartiendo aquello que he vivido, ¿no? Y a veces me cuesta callar porque me gusta contar cosas bonitas. Y entonces es lo que me pasa no solo con el premio Feel Good, sino con algunas intervenciones que hago en medios de comunicación. Alguien a quien yo admiro profundamente. O sea, me parece que sin vosotros estaríamos en la más plena oscuridad. No Es decir, trascendería claro, prácticamente es decir, nada. Es gracias a vosotros, ¿no?, los que nos dais voz y, bueno, imagen, ¿no? Pero de verdad que lo agradezco enormemente porque sin vosotros estaríamos en la cueva esta de Platón, ¿no? Entonces, a mí se me ve mucho en la tele y yo hablo mucho. Y me decía un compañero, tú hablas mucho y bien. Y yo, ay, bueno, gracias, por lo menos lo que cuento, que quede un poco claro. Y que sea en esta interesante. entrega, claro, en esta entrega de premios me hacen muchas entrevistas. Muchas, de todos los medios. En IFEMA yo también salgo en todas las teles, en Telecinco, en Antena 3, no sé qué, bueno, un montón. Me llaman de muchos medios para que cuente aquello, poquita cosa bonita que está ocurriendo, para que la gente se contagie también de alguna cosa, bueno, un poco emotiva. Darle visibilidad. Claro. Entonces, salgo en Radio Televisión Española, salgo en la tele, en Radio Televisión Española, y me llaman mucho de la tele, ¿no? De Radio Televisión Española, ya tengo ya ahí hasta amigos. Y entonces me dicen, uy, Ana, queremos hacerte una entrevista y tal, ¿dónde lo hacemos? En en algún sitio así como muy llamativo de Madrid. Y le dije a los de la tele, digo, mira, a mí es que me gustaría vestirme de enfermera. ¿No te importa? ¿Cómo? Claro que no. Entonces, al día siguiente quedo con ellos y hacemos una entrevista con mi libro, pero yo vestida de enfermera, que yo soy enfermera. Madre de 3, glotona, dormilona, escritora, antropóloga, ahora profesora porque he hecho el máster, no sé qué, pero yo soy enfermera y a mí me gusta que me identifique la gente como cuidadora, que es lo que soy, ¿no? Entonces, en esa entrevista de la tele, claro, me ve mucha gente, ya sale en televisión en las 24 horas, en la 1, en la 2, en la no sé qué, y tiempo después recibo una llamada de teléfono que yo creo que es una broma de radio. Ángel, yo me voy a trabajar y me llama una persona que me dice, hola, buenas tardes, muy ceremonioso, mi nombre es, su apellido es Portela, Rafael Portela, y yo justo había leído un libro de Edurne Portela y no sé por qué identifico que es su hermano por el apellido Portela. Digo, ay, Portela, yo he leído el libro de Edurne Portela, fíjate. Y me dice, no, yo soy Rafael Portela, soy el vicepresidente de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de España. Digo, toma. Entonces, claro, yo pienso que es una broma. Digo, sí, claro. Sí. Y dice, llamamos porque te hemos visto en medios y Antonio Bandera me ha dicho que por favor te busque porque nos resultaba muy importante tener un profesional sanitario, alguien como tú, para entregar el premio Goya. Y claro, yo le estoy escuchando y digo, sí, claro, yo estoy ahí en la puerta de mi casa, digo, iba a coger el coche, me acuerdo perfectamente. Claro, yo de primeras pienso que es una broma y le digo, bueno, esto es una broma, ¿no? O sea, digo así. Y me dice, no, Ana María, esta es la realidad. Digo, mire, yo es que soy enfermera. Y dice, ya. Y entonces él me empieza a contar cosas de mí. Nosotros sabemos que tú eres enfermera, que has escrito libros, que sabemos la hazaña del hospital de IFEMA, que llevaste libros y tal. Nos parece que tienes muy buena adicción y que vas a saber comunicar. Transmite mucho. Claro, entonces... Claro, ya empiezo como a temblar, yo noto que digo, ¿de verdad me están llamando a hacer? Entonces Ángel empiezo como a temblar y digo, esto no puede ser. Cuando ya me dice, te llamará mi equipo, te voy a mandar un correo electrónico para que veas qué tal, que esto es real, por favor Ana María, nos encantaría, lo único que te vamos a pedir es que firmes un contrato de confidencialidad, no puedes saberlo absolutamente nadie hasta el día de la gala. Digo, bueno, mi madre, mi marido, dice, bueno, claro, dice, pero nadie más. ¿Por qué? Entonces él me explica, si tú se lo cuentas a tu mejor amiga, su mejor amiga se lo puede contar a su marido y a lo mejor su marido se lo cuenta a su madre, claro. Entonces no se puede saber porque eres el producto estrella de la gala. La sorpresa. Claro, era como una cosa tan novedosa llevar a alguien que...
Bueno, mira, de verdad, yo me pongo a temblar, digo, esto no... Lo que pasa es que, bueno, yo las situaciones de estrés las gestiono bien, ¿no? Al final estoy entrenada. Y entonces cuando cuelgo, digo, ¿esto será posible? Y inmediatamente pongo un mensaje en un grupo de WhatsApp que tengo con mi madre y mi hermana que se llama Las Vuelcacarras, que ahora te contaré, y mi madre, ¡ay, qué dices! Y mi hermana, a la que adoro y con ella tengo una relación preciosa, pone, ¡ay, mi niña! ¡Ay, mi niña! Lo sabía, qué orgullosa estoy de ti. O sea, mi hermana en ningún momento duda. Ya. Cosa que yo sí he hecho, pero mi hermana en ningún momento duda que a mí me puedan llamar para la gala de los premios Goya, es decir, para la gala más importante del mundo cultural, ¿no? Del cine, a nivel estatal. Entonces, nada, ya se lo cuento a mi marido, lloramos y bueno, y hago un poco de pozo sobre esto y al lunes siguiente ya me hacen una llamada en abierto de todo el equipo, de Rafael Portela. Te puedo decir que yo ahora soy amiga de Ana Núñez, directora de contenidos Premios Goya, que es un encanto, es gente de verdad cercana, maravillosa, que conmigo se portaron, bueno, de lujo, y allí que me vi un fin de semana, el fin de semana de la gala de los premios Goya, me llevé a mi marido y me preocupé mucho de llevar mi tierra allí, ¿no? De llevar aquello que es lo que más quieres y que tienes en tu corazón, llevarlo y mostrarlo ante el mundo entero, porque bueno, el mundo da igual quien quisiera verlo, ¿no? Pero para mí era un orgullo llevar un vestido modificado por mi madre. Yo quería ir de verde, yo soy muy esperanzadora, quería ir de verde, compré un vestido verde con mi hija Adriana, porque entonces estábamos perimetrados, no podíamos salir y no pude ir con mi madre, y mi atuendo fue un vestido que quise que mi madre bordara, y si os dais cuenta, está en YouTube el enlace, todo el escote va bordado por las manos de mi madre y son racimos de uvas con las pámpanas, y era un homenaje a nuestra tierra, la tierra, ¿no? La mascarilla me emociona mucho porque esto es algo que no es, como ves, no es solo para mí, es para mi madre, para mi familia, para mi tierra, para mi gente, para todos vosotros, decir, oye, aquí ha estado Valdepeñas, ¿no? En la mascarilla mi madre me bordó un racimo de uvas con la pámpana, luego también quise taparme el brazo, quiero decir, bueno, tener mi papel de enfermera, que es el que a mí me corresponde, y de alzar la voz por todos aquellos que habían sufrido durante la pandemia. De hecho, el discurso lo escribí yo y María Casado y Antonio Banderas, que eran, bueno, es que te hablo de ellos como si fueran... pero es que son así, ¿no? De verdad, es que hay gente que te da tal confianza y son tan naturales que ahí está su grandeza, ¿eh? En la naturalidad. Ellos dos fueron tan naturales y tan cercanos conmigo que yo te hablo de ellos como, ¿no? María, Antonio. Les encantó mi discurso y ahí ha quedado pues dejando huellas sobre la importancia de la gente buena y de mis raíces, ¿no? Del arraigo que tengo a casa y sobre todo a mi familia, claro. Bueno, pues para concluir, Ana María Ruiz López, si te parece, estamos encantados, lógicamente, de tenerte aquí. ¿Cómo te defines? ¿Cómo te definirías a ti misma? Has soltado por ahí ya lo del vuelcacarras. A ver. Es que me gusta mucho lo de vuelcacarras. Mujer vuelcacarras. Pero eso sí. viene de tu abuelo. Sí, de mi abuelito Pepe. Mi abuelo José, le llamaban José el vuelcacarros, pero ni siquiera fue él el que volcó un carro, fue un tío suyo. Lo que pasa es que a mí lo de los motes del pueblo me gusta un montón. Se quedó con claro, el mote. Sí, pero me parece muy bonito porque, bueno, que decir siempre y cuando no sean ofensivos, ¿no? Que no lo son, es una cosa cultural. Es muy, gracioso. ¿no? Es divertido y es gracioso y nos identifica a muchas familias. ¿Y lo has adoptado, lo de vuelcacarras? Claro, bueno, el grupo de WhatsApp que tengo con mi madre y con mi hermana nos llamamos las vuelcacarras. Y ese grupo, te digo yo que ahí hay armas de destrucción masiva, ¿eh? Las tres. Además porque estamos muy unidas, ¿no? Entonces, mujer, vuelcacarras, ya en mujer se incluye lo de la fortaleza, lo del trabajo, lo de, bueno, solamente con ser mujer, ¿no? Ya me parece que yo alzo mucho la voz por las mujeres que durante tanto tiempo han estado silenciadas, ya tocaba, chicas. Y luego lo de vuelcacarras, pues en honor a mi familia, principalmente bueno, pues a mi madre, ¿no? Que es la que nos ha hecho sentir este amor, esta devoción por nuestra familia y por estar unidos. Mi hermana, a pesar de estar tan lejos, nosotras estamos igualmente unidas, ¿no? Yo la quiero con locura, a mis sobrinos los adoro a los dos, a Ana y a Juan. Y bueno, y lo de
Volcacarras es porque es algo que ahí está, ¿no? Si la otra noche he ¿Imprime contado, carácter eso o qué? hombre, y tanto que sí, pero eso viene de las albarderas, de mi abuelita Ana. Contaba a mi madre que era una mujer con carácter, y a mí eso también me gusta, ¿no? Que tengamos nuestro carácter. Y bueno, contaba que al final somos de lo que nos rodeamos, ¿no? Y yo he tenido la suerte de poderme rodear y tener la suerte de que me tocara esta familia tan maravillosa. Mi padre Vicente Sáez dejó una huella, una impronta muy grande en mí, en nosotras, y le debo, bueno, a la familia le debes lo que eres, ¿no? Claro. Entonces, somos de lo que nos rodeamos, y es con eso con lo que me encanta acabar, o sea que... Pues José Javier Tavillo, operador de cámara, lo tienes allí. Creo que ya lo has dicho todo, pero por si acaso queda alguna cosita por comentar, pues ahí sigue José Javier Tavillo. Bueno, lo que me queda por comentar es daros las gracias, ¿eh? Yo creo que también he dicho ya que sin vosotros pues sí, estaríamos en la más plena oscuridad, pero... a pesar de que me han hecho entrevistas, bueno, como en medios muy grandes o muy llamativos, o la tele y tal, como en casa no hay nada, ¿no? Como en casa de uno, claro, ¿verdad? no hay nada, ¿no? Entonces, os agradezco tanto a Jota, a ti, Ángel, de verdad, por esa llamada tan bonita, tan cálida, ¿no? Con esa ilusión que me hizo escucharte. Pues yo te he escuchado desde pequeña, pero yo he tenido el privilegio de escucharte a ti. Ayer veía a Lola, a tantas personas, grandes comunicadores que he tenido a mi lado. Mi padre nos llevaba a la radio de pequeñas y he cogido mucho de vosotros. Ahí estábamos. Os miraba con admiración, ¿no? Y al final eso también deja mucha huella. Bueno, lo único que me queda por acabar es daros las gracias, deciros que es un placer estar aquí con vosotros, que os deseo toda la salud del mundo y que por supuesto quedo a vuestra entera disposición, y que millones de gracias siempre, de verdad. Gracias a ti, Ana, por tu valentía, por tu buen hacer en el ámbito profesional, por tu cariño a la familia y tu cariño a Valdepeñas. Muchas gracias. Luis Fernando Díaz Gallego se encarga, como siempre, de la realización. Ahora les vamos a ofrecer un álbum de fotos de Ana María Ruiz López. Sin duda, pues un lujo haberla tenido, aprovechando de las pocas ocasiones que le permite su trabajo y la familia venir a Valdepeñas, pero aquí la hemos tenido y aquí ha estado con todos ustedes. Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850.